Hola compis, mi nombre es Amparo y os doy la bienvenida al taller. Hoy quiero enviar un saludo muy especial a Camas Emmanuel de Colombia, Bogotá, Edilma Vázquez desde Colombia, Araceli del Carmen Barboza desde Barranquilla, Colombia, Lilia Gama desde México, Patricia Lescano desde Argentina, Mercedes Glices desde Guayaquil, Ecuador, Elisette Hidalgo desde Cuba, Mercedes Fernández desde Sevilla, España, Chelo González Cenizo desde Valencia, España, Georgina de Pérez desde El Salvador, Araceli Pintos desde Segovia, España, Gisela Quezada desde Panamá, María Dolores Adrián Torres desde Tarrasa, España, Luz Marina Ocampo desde Cali, Colombia, Victoria Rosa Valencia desde Perú, Luisa Trinidad desde Gea de los Caballeros, Zaragoza, España, Carla Tamara Parra desde Bogotá, Colombia, Carmen Contreras Valero desde Cúcuta, Colombia, Irene Vázquez desde Chile, y también tengo una de mis seguidoras que me ve desde Venezuela, pero solamente puedo dar sus letras porque es un poco complicado. YHTYGT González desde Venezuela. Gracias a vosotras también y por supuesto a todas y a todos los que me vais a acompañar en el vídeo de hoy. ¿Y tú desde dónde nos acompañas? Déjame un mensaje en comentarios de este vídeo y podré saludarte en mis próximos tutoriales. A todas y a todos, gracias por vuestro cariño y ahora vamos con el proyecto de hoy. Mirad, hoy os presento a esta belleza. Es una pasada de muñequita. Es una nueva Chanel, de una nueva colección. En este caso, Chanel Dulcera Caramelo. ¿Qué os parece? Lleva su trencita, su delantal, el vestidito. Dentro le voy a poner mis bolsitas de té porque ella me va a acompañar en la cocina y en esas tardes que tomamos el té súper a gusto. Qué mejor compañía que ella. Y bueno, pues mirad, le he puesto un gorrito de cocina, un par de caramelillos y por supuesto todos estos caramelos que los va a llevar en su delantal para ir repartiéndolos con todas nosotras, llenando de dulzura nuestros hogares. Si quieres ver cómo la he hecho, manos a la aguja, que vamos con el vídeo. Bueno compis, pues vamos a hacer lo primero. Vamos a empezar por la cara porque es lo que más trabajo os cuesta y vamos a hacerlo bastante rápido este vídeo porque me interesa entrar en los detalles de la muñeca y no tanto en la pintura. Ya sabemos todas cómo pintar una cara, fácil y sencilla, pero así todo vamos a hacer como una especie de repaso, pero poco más. Vamos a necesitar, yo voy a utilizar 1 metro, la regla de círculos, pintura acrílica blanca y negra, aunque podéis utilizar pintura textil o incluso óleos, lo que tengáis a mano, lo que más cómodo resulte. Un bolígrafo borrable para pintar la carita, colorete que me lo he dejado, pero bueno, tengo aquí la brocha para no olvidarme, y vamos a utilizar rotulador permanente de 4 milímetros para hacer las pestañas, igual en marrón para hacer las pecas. En cierto vídeo os comenté que yo llamo a este material buril, yo le llamo así. Lo he estado buscando en internet a ver qué otros nombres tenían, porque la verdad es que yo lo conozco como buril, es algo que se utiliza para la decoración de las uñas y he encontrado varios nombres. Los he anotado para decirlos. Mirad, yo lo conozco como buril, pero he encontrado que se llama pluma de punteado, bolígrafo punteado de madera, punzón con bolitas, punteros o punzores y punzón para puntas. Así es como yo lo he encontrado en internet. Si además tú sabes de otros nombres, pues simplemente por curiosidad me lo dejas en comentarios de este vídeo y te doy las gracias por ello, porque así aprendemos todas. Yo voy a utilizar, como hasta ahora lo voy nombrando, un buril. También lápices pastel, rosa y marrón y blanco, y unos pinceles que yo sabéis que los utilizo, este que es de Mercadona, de la marca de Ley Plus. Unas compañeras me han dicho que parece ser que ya no hay, que los han quitado, los han cambiado, no sé, parece ser que hay algunos problemas. Y bueno, pues el otro día en un bazar encontré este, es un poco más grande
y un poquito más flexible, no es tan duro como este de Mercadona, pero voy a hacer la prueba. Si funciona, como si no, lo vamos a ver en directo. Mirad, es de la marca Dimi de Style, DM se llama, pero no viene ninguna numeración ni nada parecido. Ya os digo, es súper pequeñito, ni siquiera sé si aquí podremos medirlo. Pues mirad, mide como 3-4 milímetros, es súper finito. Y con esto y con mi paletita vamos a hacer la pintura de la cara. Primero vamos a marcar los ojitos. Mirad, con el metro vamos a cogernos desde la costura de arriba hasta la costura de abajo. Yo, como veis, tengo aún sin terminar de coser mi cabeza, porque lo que yo quiero es, una vez que termino de pintarla, vuelvo a rellenarla, porque siempre cuando se mueve, y sobre todo con la pintura que se mueve mucho de un lado para otro, suele perder la forma. La dureza, y a mí me gusta que esté bastante dura. Bien, pues nos vamos a coger desde arriba hasta abajo. Mirad, esta cabeza rellena mide 10,5. Yo voy a buscar el punto en 5 y 2 milímetros, por ejemplo. Tampoco tenemos que ser muy estrictos. Y ahora nos vamos a coger desde un lado hasta otro, que tengo la misma medida, 5. Pues mirad, justo aquí vamos a hacer el centro. Esta va a ser el centro de la cabeza. Ahora vamos a cogernos la regla de círculos y vamos a buscar el número 14 o 16. Vamos a poner un ojo grande. Antes que eso, yo es que ya voy súper rápida. Mirad, vamos a tomar como referencia 3 milímetros y vamos a buscar 1,5 en el centro de la marca que hemos hecho, ¿vale? Y vamos a poner aquí en el 3 un puntito y en el 0 un puntito, de forma que de aquí a aquí tengamos 3 centímetros y la separación que va a haber entre los ojos es de 1,5 centímetros. Ahora, en esta parte de aquí vamos a trazar una línea hacia arriba. Esto os va a ayudar a las que os estéis iniciando en el tema de pintura de las caritas de las muñecas. ¿Veis? Vamos a hacer aquí una línea y vamos a hacer otra línea recta uniendo los dos puntos, sobrepasando un poquito. Esto es más o menos pues una guía, ¿vale? Ahora cogemos el número 16. Vamos a hacerle un ojo grandote y vamos a hacer coincidir esta L de aquí con la parte del lateral y baja del redondito, ¿vale? Y vamos a hacerle aquí un círculo. ¿Veis? Que nos coincida una parte con otra. Vamos a repetir en el otro lado con el número 16 y vamos a hacer coincidir las dos líneas. Ya tendríamos los ojos hechos. Ahora, aquí tendríamos, digamos, el centro de la nariz. Bajaríamos como medio centímetro para hacerle la naricita. Medio centímetro no, quizá menos. Sí, medio centímetro, que yo había marcado uno. Medio centímetro. Aquí iría la nariz. Y si queremos nos podemos ayudar, por ejemplo, del número 10 para hacerle una nariz redondita. Mirad. Aquí nos vamos a venir al centro y vamos a marcarle la naricita. Así es como nos va quedando. Y ahora vamos a buscar la boca. La boca la vamos a poner, esto es el centro, pues por ejemplo desde el centro a unos 2,5 centímetros, vamos a probar, a ver, 2,5 centímetros, vamos a buscarle la boca, que vamos a coger el número 38, esta de aquí grandota, una buena sonrisa. Vamos a hacer coincidir el centro de la regla, porque lo viene marcado, y vamos a dibujarle una sonrisa. Mirad, así nos va a quedar. Yo la veo un poco alta, la voy a bajar. Habíamos dicho a 2 centímetros, pues la vamos a poner a 2,5 centímetros.
Y a 2,5 centímetros vamos a coger el número 38, que lo teníamos aquí, y vamos a ponerle aquí la sonrisa. Aquí. Si veo que es muy alto, pues la subiremos y ya está. A veces, al dar las medidas exactas, muchas veces no es ni medio ni uno, a veces va en medio. Pero bueno, yo creo que ahí estaría bien. Vale, pues ahora ya lo que nos queda es pintar. Yo voy a poner bien esta boquita, que me quede bien centrada. Y ahora sí, vamos a empezar a pintar. Esto lo vamos a hacer súper rápido porque lo que quería era enseñaros la forma de marcar la cara. Mirad, aquí vamos a sacar unas pestañas que podemos hacerlas desde aquí o más abajo, donde ya a cada una nos guste más. A mí aquí me gusta hacerle una pestaña hacia abajo y una hacia arriba porque creo que le da mucha vida al ojo. Eso se lo hacía yo a mis fofuchos y me gustaban un montón cómo quedaban. Y aquí pues bueno, nos vamos a coger aquí 1, 2 y 3. Esta ha salido más larga y me gusta más. Voy a quitar esta de aquí y voy a hacerla como esa. Me ha gustado más. Y ahora aquí le vamos a dibujar unas cejas. Y esto va a ser todo lo que va a llevar esta pequeña. Ahora sí, vamos a ir rápido con la pintura. Solo vamos a utilizar 2 colores, que serán el negro y el blanco. Y con esto vamos a tener suficiente para hacer la pintura de los ojos. Podéis ponerle una bolita, un botón o pintarla como os apetezca. Yo voy a empezar primero por esta cara porque así mientras tanto se va secando y puedo ir haciendo el resto de la muñequita. Ya os digo, esto lo voy a poner rápido. Si queréis verlo tamaño normal, ya sabéis, le dais a la ruedecita del vídeo, buscáis configuración, velocidad, velocidad normal y ya a partir de ahí veis el vídeo con toda la nitidez posible. Pero si no lo hago así, el vídeo se me hace eterno.
Bueno, pues vamos a dejar que seque y ya una vez seca le quitamos todo el bolígrafo borrable y empezamos a peinarla. Fácil y rápido.